Qué maravilla estos comerciales cuando son así. Son una maravilla. Bueno, mis queridos amigos, les decía yo que Antonio de la Cruz, la semana pasada cuando estuvo con nosotros, lo comprometimos para que habláramos una vez que se inscribieran los candidatos. Ya lo tenemos con nosotros. Antonio de la Cruz nos atiende en esta mañana para que hagamos un análisis. Antonio, buenos días, gracias por atendernos. Vamos a Muchas hacer un gracias. análisis de esta muy sui generis inscripción. Porque Capriles puso condiciones, pero fue y se inscribió. María Corina llevó un gentío. Prosperi movió la maquinaria de Acción Democrática y de verdad, te tengo que decir, lo que me produjo sorpresa ver que hay una maquinaria importante porque se veía gente. Pero Manuel Rosales manda a guardar el puesto. Ahí hay un escenario y ya vamos a hablar de Rauseo porque eso merece capítulo aparte. Buenos días, mi querido Antonio. Muy buenos días, Carlos. Un placer siempre estar contigo. Sí, lo que ocurrió este fin de semana, entre viernes y sábado, porque recordemos que Enrique Capriles y Manuel Rosales habían pedido posponer o alargar, vamos a llamar así, alargar la fecha de inscripción y la comisión le dio un día más, como debió ser. Pero, o sea, y ahí jugó Y Henry Ramos jugó a que estaba bravo. No puede ser eso así, no puede. Pero nada, no pasó nada. Hay que cumplir con lo que se pactó. No se puede estar dejando presionar, dijo. Sí. Entonces, ese escenario que planteó, ok, la inscripción, como tú dijiste o señalaste, las dos grandes inscripciones son la de con gente, la de María Corina Machado y la de Carlos Prosperio, o sea, que son los que mostraron gente acompañando. El resto realmente, bueno, cumplieron con su gestión, pero no se vio ese respaldo. Entonces, Bueno, la ola amarilla estuvo ahí más o menos. No te creas, Guanipa le movió su gente, Tomás le movió su gente a... bueno, pero no llegó a los niveles de los otros. Pues. Entonces tenemos que los dos candidatos o precandidatos que estaban realmente disputando esa primera posición se retiran de la carrera, que son el Conde y Manuel Rosales. Y dejan a María Corina Machado realmente sin competencia detrás, porque lo demás, el resto del lote, tiene en este momento 7, que es el que tiene más por ciento, Enrique, y para abajo 3, 4, 2, 1. Entonces, de ese grupo, vamos a verlo como un peletón que salió de esos 14, realmente 2 se retiraron. Porque eso de que me guardaste el cupo, no, él se retiró de la carrera por este momento. Entonces, es Va, una... pero espérate un momentico, no me vengas a decir que se retiró de la carrera por este momento. ¿Por qué crees tú que se retiró de la carrera? Porque yo leo así, yo me quedo aquí, o sea que Manuel es amarro, como buen maracucho, está viendo y dice, van a inhabilitar a Capriles, Prosperi no crece, me voy con María Corina, me inscribo yo. Ok, ¿por qué hace la jugada? Porque quiere jugar en los dos tableros, él tiene comunicación con el régimen directamente. Y en esas conversaciones que tuvo seguro con Maduro y con el mismo Jorge Rodríguez, evaluaron escenario y él lo que hizo fue golpe y cuida, tipo Maracucho también, me quedo, guardo, pero él se bajó de la carrera porque el candidato que va a correr es José Hernández, o sea, es un candidato que nadie lo conoce y pierde porque también tiene un conflicto interno dentro de su partido, que si no aparecía dentro de la primaria, muchos de sus dirigentes de base en las parroquias se van con María Corina. Y ese efecto no lo va a evitar con esto, porque José Hernández no representa. Si sostenía algo el partido era que fuera Manuel el candidato. Al no ser Manuel el candidato, el partido se le va. Incluso, perdón, te interrumpo para agregar una línea. Siendo Manuel el candidato, la gente decía, mira, si se quiere es el único que está habilitado de los que no está con María Corina. Entonces, Prosperi está chiquito, Capriles inhabilitado, el hombre es Manuel. Que es lo que él cree que le puede salir. O sea, pero entonces tenemos a un Roseo que va a ir para la presidencial. Manuel está pensando que él puede ir para la presidencial sin correr en primaria, porque si tienes inhabilitados a los candidatos que están en primaria, pues cuando vemos la lista, vemos que no hay unos candidatos que puedan competir a nivel nacional, excepto los que podrían estar inhabilitados. ¿Ok? O sea, bueno, sabemos que Enrique está inhabilitado, pero la amenaza que tiene María Corina en ese sentido, ¿no? Entonces,
Manuel se guarda y cree en su escenario que se puede reproducir el cisne negro de Barinas. Entonces él dice, en un momento donde hay una presión nacional de que tenemos que votar, que no podemos cometer el error que hemos venido cometiendo en el pasado de abstenernos porque no hemos logrado los resultados esperados, entonces se ha generado también una matriz de opinión de que hay que votar. Él piensa que en ese momento sale el cisne negro y él podría ser el candidato. Por eso te digo, juega pegado con Miraflores en ese sentido, que es el candidato que quiere precisamente Maduro para poder correr contra un candidato que él puede ganar en una, en O una sea, que puedo deducir de tu análisis que está ahí latente la posible inhabilitación de María Corina. Totalmente, Y te voy totalmente. a preguntar, como preguntaban los muchachitos en la escuela cuando amenazaban, ¿y tú crees que ella es mocha? Es decir, a ella la pueden inhabilitar, pero el jero, por no decir una maracuchada, que se arma en el país puede ser importante. Sí es importante en términos de, pero te puede llevar una línea de qué, de abstención para deslegitimar la presidencial. O sea, la cuestión aquí es cómo convertir esa fuerza que ella tiene hoy y que capitaliza en una acción de transformación, que transforme y luche por restaurar lo que es la elección presidencial sin la inhabilitación. Porque pueden salir, pueden protestar, pero si no consiguen el fin, lo que puede surgir de ahí es nos abstenemos. Y ese es el escenario que quiere también el régimen. Y Porque entonces se lanza Manuel y lo apoya Enrique y lo apoya Prosperi y lo apoya todo el mundo y entonces no pasó nada. salen todos a decir hay que votar. Hay Porque que votar porque este régimen sale con votos y el candidato es Manuel. y si estamos todos unidos, ganamos. ¿Qué fue lo que pasó en Barinas? Barinas, Garrido no era la opción, era la cuarta opción. O sea, convertimos a María Corina en la superlano barinesa de esta temporada. Se convertiría, bueno, yo no creo que María Corina le levantaría la mano ¿cómo se llama? A Manuel. No, pero me estoy diciendo en el sentido de que es la primera candidata, pero como le inhabilitaron, ahora vamos todos con Manuel. Es correcto, Y yo correcto. te voy a decir, me voy a quitar los anteojos, como decía Joselo, que a la gente no le gusta que yo cite a Joselo porque era chavista, y la gente de 20 va a decir, mi. Entonces, ¿qué hay? Abstención. Cuando tú dices mi, hay abstención. Y en esa abstención, ¿tú no crees que se puede armar un revolú? Porque, ven acá, la persona que confió, la persona que acompañó a María Corina, incluso vimos carteles de chavista con María Corina. Tú mismo has dicho que esta decisión de Manuel puede traer bases de un nuevo tiempo con María Corina. Va a haber adeco con María Corina más la gente de 20. Entonces resulta que la inhabilitan. La gente va a ir como un borrego a votar por Manuel porque Manuel ahora es la opción. La gente no es boba, Antonio. No, la gente no va a votar, es lo que estoy diciendo, no va a salir a votar. Así es, entonces que volvemos a lo mismo del 2019, lo que generó el gobierno interino, que esa elección probablemente no sea reconocida desde el punto de vista internacional. Entonces aquí viene el elemento internacional, tú lo acabas de señalar. Cómo Estados Unidos, que le ha dado todo lo que ha querido Maduro hasta ahora para que se dé una elección libre, medio justa y competitiva, toma este mensaje y se dice, nosotros no vemos esta elección con esas características, por lo tanto, sostenemos las sanciones y la espada de Damocles para Maduro es decirle a Chevron, porque recordemos que Chevron tiene licencia y no se la han dado, decirle, ok, le retiramos la licencia a Chevron, que ya está metida hasta aquí en Venezuela, en términos de producción, que es el que le está subiendo la producción en términos reales en Venezuela, y entonces sería la jugada que podría tener los Estados Unidos para convencer a Maduro de que si se traga la luz roja en ese sentido, podría traer consecuencias en términos de lo que él está apostando para poder alcanzar nuevamente unos ingresos que le permitan subir salario, hacer populismo que hasta ahora no ha podido. Ahora, tenemos que ir a la pausa, pero un escenario como ese, yo te estoy hablando como venezolano, no te estoy hablando ni como periodista, ni si tengo mucha, poca o regular capacidad de análisis. En un escenario como ese hay que agarrar a Manuel Rosales, a Enrique Capriles, a
todos esos partidos que estuvieran detrás de una jugada como esa, meterlos en una licuadora, colarlos a ver si sale un ser humano digno de allí. Hacemos una pausa y al regreso me gustaría tu análisis. Me la puso muy difícil mi buen amigo Antonio de la Cruz en la parte anterior del programa cuando me dibujó un escenario que todo esto pareciera que podría conducir, no ha dicho que va, pero que podría conducir a que se inhabilite también a María Corina Machado, se queda inhabilitado Enrique Capriles, Manuel Rosales que le están guardando el puesto, entonces se lanza allí y dice, bueno, ese es el que va. Entonces todo el mundo se va con Manuel y entonces los adecos se van con Manuel, Primero Justicia se va con Manuel, a María Corina la dejaron por fuera como la guayabera y yo digo, si eso es verdad y hay un acuerdo político para que eso ocurra, entonces a los dirigentes de todos estos partidos uno lo mete en una licuadora, lo cuela y tú crees que salga, no voy a decir un ser humano, ¿tú crees que salga un venezolano digno de ahí? No, para nada. No es un venezolano que no está pensando en el país, es un venezolano que está pensando en sus intereses propios, porque han visto que para poder sobrevivir hay que cohabitar con Maduro y creen que este es el momento. Entonces, para poder seguir en esa cohabitación, y acordémonos que eran de la tesis de que esto se debe plantear para el 2030. Pero te interrumpo en ese punto, mi querido Antonio, porque viste todas las encuestas. Además, estamos hablando de gente que vive allá, porque no somos nosotros, tú que estás en Washington y yo que estoy en Florida, son los que viven allá, aunque nosotros estemos muy bien informados de todos los gustos. Ellos saben que el nivel de rechazo de Maduro es altísimo, que Maduro es absolutamente derrotable. ¿Por qué esa conchupancia? ¿Por qué esa necesidad o intención de cohabitación? Porque el régimen ha llegado a tal punto que le conoce el lado débil a cada uno de ellos y le tienen miedo, ¿ok? En el caso de Manuel, miedo a regresar a donde estuvo recluido en el helicoide. Él dice que no va a volver a pasar esa experiencia. Capriles, el mismo miedo que tuvo cuando en el 2013 no defendió su elección. Y en el caso de Acción Democrática hay vínculos de la familia de Henry que sabemos que tiene vasos comunicantes con el régimen. Entonces, ese miedo y esa cohabitación es la que le permite a ellos seguir siguiendo en esta posición de ver Y cómo el país lograr. se sigue cayendo y sigue destrozado y no les importa. Lo importante es sálvame yo. Ahí la expresión esa yo resuelvo, yo me resolví. Entonces tú ves cómo los demás se van a resolver. Y eso precisamente es la opción que está capitalizando María Corina, que está cansado. Esos que están desvinculados del resto del país es lo que María Corina precisamente está recogiendo y por eso le tienen mucho miedo. Además, veamos otro escenario, ya que vimos ese. Maduro sabe, a menos que se dé el escenario que estamos hablando de que Manuel sea el candidato y entonces él pueda salir una presidencial entre ambos. Pero si Manuel no es el candidato, sino que es María Corina Machado, porque no la puede inhabilitar, el escenario es una elección, una mega elección, porque Maduro sabe que ahí no tiene chance para competir. Entonces irían gobernadores, alcaldes y presidencial junta en el 2024, para poder entonces que los alcaldes y los gobernadores le arrastren el voto a él, porque de otra manera no lo conseguiría. Sabe que puede tener. Ahí te voy a interrumpir otra vez. Pues tú y yo sabemos cómo son los venezolanos y sobre todo cómo son los políticos. Empiezan a aparecer los alcaldes. Yo estoy con María Corina, el alcalde de 20, el gobernador de 20, el consejo municipal de 20. Y cuando vienen a ver, tú sabes cómo es la cosa. Se cuadra, está bien, pero entonces es allí donde es importante y por eso el escenario de la primaria te legitima del voto popular y eso tiene mucha fuerza. Pero el escenario de que el régimen juega muchos tableros, hay que estar preparado también. Y entonces, el que consigamos que por unanimidad tengamos un candidato rápido en la calle es importante. O sea, yo entiendo que se necesita el voto de la primaria para tener ese respaldo popular, pero también entiendo que el escenario que mueve el régimen son todos los días, te pone un nivel, un grado de dificultad mayor. Porque en ese momento, si te toca competir en una mega elección, tú vas a necesitar también ponerte de acuerdo. No puedes seguir yendo separado como lo hicimos en el año, hace 2 años,
donde perdimos gobernaciones por no ir juntos y alcaldías. Entonces, esto lo que te está permitiendo es tener una única opción, porque tampoco lo vas a resolver por primaria si hay varios candidatos a Sí, gobernador no, o no, alcalde. además no daría tiempo. Ok. Materialmente no Entonces, daría tiempo, ni siquiera para hacer acuerdos habría tiempo. Y bueno, aparte que tú no le vas a discutir, por ejemplo, voy a decir cualquier nombre, a Pedro Pérez, que quiere ser alcalde de Calabozo y que viene trabajando en Calabozo. Ah, no, yo me lanzo porque yo sé que tengo mi liderazgo en Calabozo. Entonces, así sea de ECO, así sea del chavismo, sea de donde sea. entonces, allí es donde es importante mantenernos en este proceso que es definitivo, el que va a marcar lo que viene después, juntos, comunidad, para poder ir desplazando a todo lo que representa el madurismo en el país de estas posiciones y volver a convertir el país en un país azul. Eso ¿Verdad? está difícil, pero bueno. Ahora bien, yo no puedo No, pero, despedirte porque yo no puedo despedirte sin hablar de dos temas. Uno es a Rauseo no le creo porque siempre está con el mismo problema. Y, o sea, llega, cambia de opinión, se sale, se mete, y después tienes a la gente de la llamada fuerza vecinal que tampoco van para primaria. Esos están ahí guardados para salir en la elección del 2024. totalmente. Rauseo siempre así fue un candidato que metieron dentro de la primaria a ver si cogía fuerza y podía ser y podía generar y ser No sé si simbólicamente. si se queda o si se va, le quedan los cobres de la campaña. Es correcto. Entonces, él básicamente él va a correr, él va a hacer lo que hizo en el 18 los otros candidatos que acompañaron en 2018 a Maduro. Y allí él juega en esa línea y lo hizo y se desprendió por eso, porque no tenía ningún sentido correr aquí, tendría que invertir mucho más dinero para poder competirse, no crecía en las encuestas. Y entonces es preferible mantenerse en la presidencial para ser un factor del régimen a su favor. Fuerza vecinal, Igualmente, juegan lo mismo van a hacer una comparsita el año 24. en el año Pero 24. la gente no es boba, la gente sabe, la gente decanta, sin necesidad de primarias, la gente decanta. Totalmente. Y si llegamos a una presidencial como debe ser, la gente va a votar por la candidatura que sabe que puede sacar al madurismo del poder. ¿Por qué no se está inscribiendo la gente? ¿Por falta de información? ¿Por falta de motivación? ¿A tu juicio? En el exterior, lo que ocurre con la inscripción es que primero están trabajando, no están enterándose, ¿ok? Porque los que salieron a trabajar. Entonces necesita mayor divulgación y no consigue como cuando yo tengo que ir a votar a una ciudad que no está cerca de donde yo vivo, porque no está cubierto todas las ciudades en todos los países, no tiene como la justificación para decir, ¿para qué me voy a inscribir si al final no voy a Bueno, poder ir a pero votar? vamos a estar claros, aquí en Florida hay un gentío, de los cuales por lo menos la mitad tiene derecho a voto. Y la gente, cuando yo me metí ayer para inscribirme, me parecían tres opciones: Orlando, Tampa y Miami. La mayoría de la gente está o en Orlando, o en Tampa, o en Miami, o en zonas cercanas a Orlando, a Tampa y a Miami. Y lo mismo está pasando en España y lo mismo está pasando en Nueva York. Ahora bien, por ejemplo, Chile, que no tiene la mayor concentración de venezolanos, que es importante el número de venezolanos que está allá, está de primera. Pero Colombia, que tiene 2.8 millones de venezolanos, de los cuales por lo menos 700.000 tienen derecho a voto, está muy bajo. Ok. Recordemos que en la migración a Chile es una migración que fue selecta, no son todos los que iban caminando. Hay un grupo que caminó hasta Chile, pero tiene una gran concentración de una migración. Absolutamente de acuerdo contigo. Debería ser comparable a lo que tú estás hablando de Miami, lo que estás hablando de Nueva York y aquí en esta ciudad que también está en Washington. Debería ser comparable. Y no hemos dicho Houston, que está lleno de maracuchos. Justo está lleno de maracucho totalmente. Y Orlando también. Y entonces podríamos entonces iniciar y convocar. Yo creo que hay que, en ese sentido, María Corina ya sacó su promoción diciendo que había que inscribirse y ya había que esperar qué impacto tiene en este momento, porque todo está apostándose a que María Corina sería la que conduce este proceso y además fue la que peleó de lo más importante. Por supuesto, también tuvo Andrés Velázquez, tuvo, ¿cómo se llama? Delcy. Sí, sí, hubo cuatro candidatos que apuntaron a eso. Que Lamentablemente, pelearon, que pelearon por esto. así es.
Yandri me dice que no te puedo tener más tiempo, que has abusado de su confianza, que ya ahora te pasarás como 2 meses sin venir al programa. No, mentira. Mi querido Antonio, como siempre, muy Pero agradecido.